Sí, muy bien, entonces estamos entrando a la sexta reunión donde vamos a seguir conversando de cómo nosotros, a través de la ayuda que nos proviene del Señor, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos transformar y cambiar algunas cosas que humanamente es imposible. Entonces, la pregunta que nos hacíamos un par de clases atrás era cómo nosotros podríamos vivir algo así. Es súper complejo porque cómo nosotros podríamos transformar, cambiar, mutar nuestra forma inclusive de pensar para sí, sí. En general nosotros eh, cuando ya es demasiado a veces el hecho de estar tan alejado de Dios, que irrumpe en nuestra vida también, a veces como vicios, como cadenas, como ataduras que las personas tienen de distintas maneras. Entonces está la necesidad de cambiar, de transformar y de darle entonces ahora un nuevo sentido a nuestra vida. Y eso es difícil hacerlo humanamente. Eso es lo que dice la Escritura. No, con las fuerzas humanas no se puede lograr, pero con la ayuda del Espíritu sí se puede. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a la parte 2 de esta ayuda del Espíritu, porque verdad que vamos a, como lo dijimos hace varias clases atrás, lo vamos a ver en tres partes. O sea, una clase más también va a seguir ayudando en lo que significa la ayuda del Espíritu. Y hoy día entonces nos vamos a concentrar en un versículo bíblico, si ustedes lo tienen a mano, está en Romanos 8:1. Así que yo los invito, si tiene su Biblia ahí, búsquela, y a lo mejor le toca subrayarla o alguna cosa así, hágalo porque es muy importante. Bien, yo por mi parte voy a abrir las escrituras acá, estas Biblias electrónicas, y nos vamos a Romanos 8:1 en adelante. Entonces, vamos a verlo aquí, vamos a leer varios versículos para que nos quede la idea bastante clara. Sin antes decirle también de que la carta de los romanos es una carta espectacular, es una carta que va a invitar al hombre sin Dios, sin Cristo, va a invitar a que reconozca su condición de tener ataduras, una condición de querer hacer lo bueno, de querer hacer lo bueno y no poder. Entonces, muestra exactamente el perfil del hombre caído de la gracia de Dios. Por eso es muy relevante esta carta. Pero cuando comienza en el capítulo 8:1, empieza a trabajar el apóstol Pablo, a través de esta carta, empieza a trabajar la solución. Y aquí nos va a decir algunos elementos que son relevantes. Entonces, comienzo a leer. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien. Entonces, cuando usted está viendo esto, lo primero es que tiene que fijarse es en lo siguiente. Los que no andan conforme a la carne. El término carne es humanidad. Los que no andan conforme a su propia humanidad, a sus propios deseos. ¿Ya? Eso es esta expresión, los que no andan conforme a la carne. Sino andan conforme al Espíritu. Y agrega entonces ahora, para una persona que está con deseos de cambiar y no puede ser transformado. Dice, porque la ley del Espíritu, fíjense bien, ahora ya no es una ley externa como la ley de Moisés, ¿sí? ¿Me entiende? Como que opera externamente, porque la ley del Espíritu y agrega, de vida en Cristo Jesús, mire, 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 por favor, como dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, queridos, amados en Cristo Jesús, tenemos que hacernos la primera pregunta, en este caso, pregunta retórica. ¿Reconoce entonces el pecado
Y si hay pecado, entonces la muerte espiritual. Porque si usted se acuerda, allá en el Génesis, allá con Adán y Eva, cuando el Señor le dice, si tú comieres del árbol, ciertamente morirás. Y comió, y comió. Eh, lo que no le dijo Satanás a la mujer, en este caso, porque empezaron a discutir y a conversar, y dijeron, no, si Dios sabe que si ustedes comen no van a morir, no, sino que van a ser abiertos sus ojos y van a entender mejor las cosas, van a convertirse prácticamente en dioses, entendiendo todo. Pero, ¿qué es lo que pasó? El Señor los saca del huerto de Edén. Entonces, fíjese en esta narrativa que expresa entonces este deseo de Dios. Los saca del huerto de Edén y ellos mueren, pero mueren espiritualmente. No pueden tener comunión con Dios. Por eso abunda la ley del pecado en medio de nosotros. ¿Puede decir amén? ¿Sí? Pese a que nuestros ojos, fíjense bien, pese a que cuando nosotros nos autoevaluamos, nosotros decimos, no, estamos muy bien. No, sí, bien. Pero la verdad las cosas, he muerto espiritualmente. Entonces, viene entonces esta gran solución que el Señor nos ofrece a todos nosotros y está en este párrafo que estamos leyendo. Que dice en el versículo 2 nuevamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que mora en mí. Ah, porque lo que era imposible para la ley, fíjense bien, lo que era imposible para una ley externa, es como que alguien te esté diciendo, no puedes hacer esto, esto está bien, esto está mal, etc. Entonces, es como la ley del tránsito, ¿me entiende? Opera en forma externa a nosotros. Y manejamos, y a veces dicen, bueno, si no me pillan, si no me ven, yo paso nomás. Y no siempre, no tengo la ley integrada, sino que, ¿me entiendes? La voy interpretando a mi punto, a mi criterio. Entonces, claro, porque no tiene la ley fuerza para quitar a los debilidad de la fuerza humana. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque el mismo Señor dice, nadie pudo respetar la ley de Moisés. No hay ninguno justo, ni aún uno solo. El único que lo logra es el Señor Jesucristo. Así que por mucho que nosotros digamos, no, yo sí, sí puedo, yo puedo justificarme. No, no lo es. Entonces, vamos a este párrafo que sigue, un segundito solamente. En el versículo 3 dice, claro, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para mi humanidad, enviando a su Hijo en semejanza de humanidad, lo mismo que yo, Jesús se vistió entonces de hombre, igual que yo, semejante al pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la misma humanidad. Entonces Jesús vence la ley del pecado que está en nosotros, porque la justicia de la ley, eh, porque eh, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne o conforme a nuestra humanidad, sino conforme al Espíritu. Y es sumamente sencillo. Y usted tiene que decirme aquí amén, obligadamente. Les digo por qué. Porque dice, porque los que son de la carne, pero los que son sin Cristo, entonces piensan las cosas de la carne, nada más. Eso es lo que piensan. Pero los que son del Espíritu, en este caso usted y yo, ¿qué es lo que hacemos? Entonces pensamos y andamos según las cosas del Espíritu. Porque los designios de la carne
mire, son enemigos contra Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo con esto. Más nosotros, y con esto termino, más vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de él. Entonces, yo hoy día quiero ayudarlos a que ustedes entiendan que el Espíritu de Cristo mora en ustedes. Tienen que reconocer que el Señor vive en ustedes. Ustedes que han dicho amén, sí, yo quiero seguir a Cristo. El Espíritu de Dios está entonces en ustedes y lo vamos a asumir así, mora en ustedes. Y luego, entonces, Él es el que los ayuda a salir adelante de los pecados, de las ataduras, de las cadenas que nos atan. En este momento empieza a trabajar la libertad en medio de nosotros. Entonces, ¿es un proceso instantáneo? En estricto rigor, en términos de condena, sí, sí. El pecado fue condenado. Ya no tiene más señorío en ustedes. Pero es un proceso que nosotros nos demos cuenta de que el Espíritu está trabajando en nosotros. Así que fíjense bien, ¿está operando? Sí. Y en este proceso usted lentamente se va a dar cuenta de que ahora tiene la capacidad de transformar, dejar y abandonar la ley del pecado que moraba en ustedes. Eso es, mis queridos hermanos, esta lección fundamental para nosotros. Sin esto, usted no, por decirlo así, no puede estar tranquilo, porque va a estar constantemente diciendo, pero ¿cómo yo podré cambiar? ¿Cómo yo podría agradar a Dios? Puede, pero el Espíritu que mora en usted sí puede. Amén. El Señor les bendiga. Es una clase muy cortita, pero quiero que ustedes la revisen, la trabajen, la entiendan muy bien. Y si gustan ustedes leer el capítulo 7 de Romanos, por favor, hágalo. Y si quiere entonces ahora leer el capítulo 8 completo, por favor, hágalo, porque van a ser abiertos sus ojos respecto a lo que estamos conversando. Entonces, ese es el tema fundamental. Estamos cerrando entonces el segundo punto fundamental de lo que significa la ayuda del Espíritu. La primera hablaba sobre aquella debilidad. Cuando nosotros nos sentimos débil, entonces viene el Espíritu y te ayuda. Y dijimos entonces que el Espíritu, el Señor se glorifica en la debilidad del hombre. Cada vez que usted se siente fuerte, no, yo puedo. Bueno, entonces está haciendo solito. Pero si usted se siente, entonces necesita ayuda. Bienaventurados los carentes, bienaventurados los pobres, que claman necesidad del Señor. Eso es lo que significa. Entonces, este que está acá, viene la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. El segundo paso es este, entender que Él lo va a sacar. Entonces, a veces las personas se equivocan diciendo, no, ustedes los cristianos evangélicos tienen una lista muy larga de cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer esto, no podemos hacer... No, 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 no es así. No hay una lista de los 1000 no. Lo que hay es entonces la asistencia del Espíritu Santo que empieza a trabajar en nosotros, genuinamente y armoniosamente. Lo hace en base al avance de discípulo que tú estás teniendo. Muy bien, el Señor les bendiga y les guarde. Ahora voy a dejar de grabar